Misiones ha protagonizado los últimos años un importante desarrollo de su actividad ganadera, que crece en cabezas y genética. Un aspecto clave es la alimentación. Las especies subtropicales generan una excelente oferta forrajera que se aprovecha en verano y luego decrece. Los forrajes conservados son una herramienta clave. Capturar excedentes en momentos de pico de producción para luego sostener la alimentación del ganado. Con la idea de practicar esta alternativa desde el INTA Oberá, se planteó una capacitación destinada a elaborar un silo forrajero con los alumnos del Instituto de Enseñanza Agropecuaria 13 de la localidad de Guaraní. Estamos haciendo una capacitación de producción animal con reservas de forrajes con preparación de silos, ¿sí? Estamos llevando a cabo una práctica con los chicos y los productores que se acercaron para hacer, digamos, una bolsa de silo para reserva de forraje. En esta época lo estamos haciendo principalmente para la época que se viene el frío. Entonces, por lo general, en nuestra región, en la época de invierno disminuyen los forrajes, la cantidad de forrajes no alcanza a cubrir las necesidades que tienen los productores en cuanto a forrajes, digamos, al disminuir la cantidad. No le queda otra alternativa muchas veces de que le presten potreros los vecinos o bajar la carga de los animales, tienen que venderlos. Entonces, esa es una forma con la reserva de forraje, con el pasto que nos sobra en el verano, podemos asegurarnos el alimento para nuestros animales en invierno. Las especies que usamos en la elaboración de las reservas forrajeras van desde los tradicionales maíz o caña de azúcar hasta emergentes, en nuestra zona, como el sorgo. Hay muchas especies que se pueden usar, algunas, por ejemplo, que las tenemos de sobra en el verano, por ejemplo el pasto elefante, que la encontramos en distintos lugares de la chacra. ¿Y qué pasa? Llega el invierno, con las primeras heladas, se queman, se secan y ya no las podemos usar, los animales no las comen en invierno. Entonces es una de las especies que podemos usarla. Por ejemplo, tenemos la caña de azúcar, que si bien es un forraje que muchos productores lo tienen en pie en el invierno, en los lugares donde la helada es muy fuerte, también se queman y no tenemos ese alimento, las podemos conservar en los silos. Hay otras especies, por ejemplo, que se cultivan especialmente para hacer reserva forrajera, como por ejemplo el maíz, el sorgo, esas las cultivamos con ese fin. Hay otras que las tenemos habitualmente, como el caso de la mandioca. Los productores no están acostumbrados a darle a los animales o mucho menos a reservarlas para el invierno, pero es una de las especies que podemos utilizarlas y es muy rica en proteína. Entonces, bien utilizada, se la puede utilizar fresca o se la puede utilizar seca o en silos, como en este caso. Con todos los elementos a mano, la idea es capacitar de manera práctica a los estudiantes agrarios en la realización de este aspecto clave de la cadena ganadera. Estamos haciendo un método, como decía vos, de conservación de forraje. Existen básicamente dos tipos de conservación que podemos hacer. Uno es el enificado, o sea, en la conservación del material deshidratado, seco, o este segundo método, que es lo que estamos haciendo hoy, la conservación del material en estado fresco, en ensilado. ¿Qué necesitamos para hacer esto? Necesitamos básicamente una máquina picadora, una bolsa, o sea, que vamos a usar de bolsa preferentemente de plástico, grueso, que tenga menos 150 micrones aproximadamente para el embolsado. Y por supuesto el material que vamos a usar para ensilar. El éxito de la implementación del silaje de pasturas subtropicales estará relacionado con el grado de conocimiento de la técnica para realizar la tarea, así como del momento oportuno para hacerlo. Un silo bien hecho, puede ser de una sola especie, como en el caso del maíz. Por ejemplo, puedo hacer silo solamente de maíz o puedo hacer
mezclando distintas especies. Por ejemplo, caña de azúcar con pasto elefante, maíz con pasto elefante, mandioca con caña de azúcar. Podemos hacer mezclarlos en distintas proporciones de acuerdo a las necesidades que tengamos, que tengan los requerimientos de nuestro ganado en este caso. Con estas distintas mezclas podemos obtener porcentajes de proteína, por ejemplo, diferentes y los adecuamos a las necesidades que tenemos. El tamaño del pico, su uniformidad y la compactación son 3 elementos a considerar a la hora de confeccionar un silo de pasturas subtropicales. ¿Qué precauciones tenemos cuando hacemos el silo? Hay que hacerlo al silo, si bien es un método de conservación muy bueno para nuestros productores, hay que saber hacerlo y hacerlo bien. Hay que seguir una serie de pasos que hay que cumplirlos para tener un forraje de buena calidad, ¿sí? Tenemos en primer lugar que tener el material a usar, cortarlo, orearlo. ¿Qué significa esto? Que tiene que tener unas horas previas de secado, entre aproximadamente 3 a 6 horas aproximadamente. El material, o sea, no tiene que estar ni muy húmedo ni muy seco. Es una de las cuestiones a tener en cuenta. En segundo lugar, una vez que tenemos el material oreado, tenemos que picarlo. El picado debe ser un picado en lo posible fino, lo más fino posible. ¿Para qué? Para que al momento de compactar, que es el siguiente paso, yo necesito disminuir la cantidad de aire en el silo. O sea, ese silo se da con bacterias que no necesitan aire, digamos, que tienen que hacer una fermentación láctica, se llama, que no necesitan aire. Entonces yo tengo que sacar toda la cantidad de aire posible. Para esto hay que compactarlo y para esto necesito que el picado sea lo más fino posible. Posteriormente, cuando está picado, compactado, lo tengo que sellar lo mejor posible, siempre pensando en la cantidad de aire, disminuyendo al máximo la cantidad de aire dentro de la bolsa.